Mi nombre es Amílcar Zaragoza, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy vengo a hablarles sobre circuitos hidráulicos, símbolos convencionales y turbinas hidráulicas, lo cual hablaremos primero sobre los circuitos hidráulicos. Un circuito hidráulico es un sistema que comprende un conjunto interconectado de componentes separados que transporta líquido. Este sistema se usa para controlar el flujo del fluido, como en una red de tuberías de enfriamiento en un sistema termodinámico, o controlar la presión del fluido, como en los amplificadores hidráulicos. La idea de describir el flujo del fluido en términos de componentes separados está inspirado por el éxito de la teoría de circuitos eléctricos. Al igual que la teoría de circuitos eléctricos funciona cuando son elementos separados y lineales. La teoría de circuitos hidráulicos funciona mejor cuando los elementos, componentes pasivos, tales como tuberías o lineales de transmisión, o componentes activos como fuentes de alimentación o bombas, son directos y lineales. Esto usualmente significa que el análisis de circuitos hidráulicos funciona mejor para tubos largos y delgados, como bombas separadas, tal como se encuentra en los sistemas de flujo de procesos químicos o dispositivos de microescala. También tenemos los símbolos convencionales o símbolos hidráulicos, que para representar los circuitos hidráulicos y sus componentes pueden expresarse de varias formas, en los planos según la función que debe indicar. Pueden ser un esquema de la forma externa del componente, que es poco utilizada, o un corte seccional que muestre la construcción interna, la simbología mayormente utilizada en un diagrama de gráfico que nos indique su función. En la industria, los símbolos y diagramas de gráficos son los más utilizados. Los símbolos gráficos son la taquigrafía de los diagramas de circuito, utilizándose formas geométricas sencillas que indican las funciones, interconexiones de las líneas y de los componentes que dispondrás de una gran cantidad de gráficos. Aquí expondremos los símbolos más comunes y su modo de empleo conjuntamente separamos las siguientes clasificaciones, que son de líneas, dispositivos, válvulas de control de flujo, válvulas de control de presión, válvulas direccionales y accionamiento, bombas, motores, cilindros, filtros y acumuladores. Clasificación de las turbinas hidráulicas. Tenemos la clasificación según la colocación de su eje, que el eje de la turbina puede colocarse horizontal o vertical, y según la dirección en que entra el agua en las turbinas. Puede ser turbinas radiales, axiales. El agua entra en el rodete de forma radial que posteriormente cambiar de dirección y salir paralela al eje de rotación de la turbina, es decir, axial o en la dirección del eje. Y tenemos las turbinas axiales separadas de las radiales axiales, que el agua entra y sale paralela al eje de rotación de la turbina. Y por último, las turbinas tangenciales, que el agua golpea al rodete en su periferia. También hay otra clasificación que quizás sea la más importante, según el grado de reactividad, o lo que es lo mismo como mueve el eje de la turbina del agua. Hay dos tipos, hay una que es de acción y hay otra que es de reacción. Por su parte, la reacción es la que funciona cuando el agua mueve la turbina por el golpe directo sobre los álabes del rodete, y en estos casos nos interesa que tengamos una gran altura de caída del agua para que golpee lo más fuerte posible. Y el de reacción es en el caso que el agua mueve el rodete no por el golpe directo, sino por la reacción que provoca su salida sobre el rodete. Por lo tanto, nos interesa que tengamos un gran caudal de agua, que empuje el agua que entra en las tuberías para que salga con mucha fuerza, o sea, es decir, presión, y mueva con más fuerza el rodete. La altura a la que cae el agua aquí no es muy importante, porque no golpea directamente los álabes. Aquí nos interesa es que tengamos mucho caudal de agua empujada. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Gracias.